buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de una exposición que se inauguraba este pasado sábado. Estoy hablando de la muestra Torrente Ballester, la travesía de un creador que acoge el propio centro que lleva su nombre. Como señalaba, se inauguraba el pasado sábado y queremos conocer todos los detalles de esta exposición, y para ello nos acompaña esta noche el concejal de Cultura, José Antonio Pontefar, que tenemos el placer de poderle tener aquí. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Natalia. Nada, encantado. Como comentaba, el pasado sábado, 8 de marzo, tenía lugar esa inauguración de esta muestra que supone el colofón para cerrar este año conmemorativo de este ilustre escritor. ¿Cómo fue? El hecho de la inauguración. Sí. Bueno, pues yo creo que fue un acto muy atractivo literariamente, sentimentalmente, también tenía su contenido emotivo, ¿no? Estaban tres de los hijos de Torrente, había políticos, había gente de la cultura, de las distintas asociaciones, y resultó un acto, pues eso, muy familiar y al mismo tiempo con una solemnidad como corresponde a que se trata de una exposición que viene de la Biblioteca Nacional de España, donde estuvo 2 meses y tuvimos que prorrogarlo otro casi 20 y tantos días más a petición de la biblioteca, porque tenía mucha afluencia y tuvo mucho éxito de visitas, de gente, y con 2 comisarios, bueno, pues con Darío Villanueva, que te voy a decir, y con Carmen Becerra, otra persona muy versada en todo lo que es Torrente Ballester, que nos fueron ilustrando, diciendo, explicando los distintos pasajes de la travesía vital de un creador como fue Gonzalo Torrente Ballester. ¿Cómo está estructurada, como nos comenta? Porque es eso, esa travesía, esas diferentes etapas. Sí, la exposición está concebida desde su título, como indica su propio título, la travesía vital de Torrente Ballester. Entonces empieza en Ferrol y acaba en Ferrol. Torrente nace en Ferrol y Torrente se entierra en Ferrol, ¿no? Pero claro, por el medio hay mucha vida y muchos lugares. Entonces, la primera parte de la exposición, que está en la planta baja, encontramos todo lo relacionado con Ferrol, desde la casa natal de Serantes, pasando por el Tirso, donde estudió, la plaza de Amboaje, donde jugaban en el recreo, el Jofre, donde vivió momentos emocionantísimos para él desde muy corta edad. El padre era muy aficionado a la zarzuela y a la ópera. Era un momento en que en Ferrol, años 14, 15, durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo, hubo muchas compañías, no tenían sitios en Europa donde actuar, y actuaban en España y venían a Ferrol, ¿no? Compañías de ópera, del mundo lírico y zarzuela. Torrente se aficionó con el padre a ese espectáculo, de tal manera que cuando el escritor empieza a escribir, escribe obras de teatro. Torrente empieza escribiendo teatro, escribió 6 obras de teatro que no veo representadas nunca se representaron hasta, bueno, últimamente sí, hay 2 de las últimas que se representaron, ¿no? Pero él en vida no las vio representadas nunca. Eran obras muy intelectuales, de mucha conversación, poca dinámica teatral. ¿Estos escritos se encuentran algunos? Sí, están todos allí, todas estas obras de teatro están allí expuestas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que él fue viviendo en Ferrol en esos años. Y luego hay un momento, cuando Torrente cumple 18 años, se acaba el bachillerato, que se va con su padre destinado a Oviedo, se va con ellos a Oviedo y allí ya empieza a escribir en un periódico, El Carballón, empieza la carrera de Derecho, se matricula en Derecho,
no pasará del primer año. Y luego se va a Madrid ya por su cuenta, y Madrid empieza también a escribir en un periódico anarquista, periódico La Tierra, muy curioso. Allí publicó su primer cuento en el periódico. En fin, empieza su trayectoria literaria, creativa, y luego volverá a Ferrol, después de estar en Madrid varios años. Volverá a Ferrol porque su padre es destinado a Vigo. Entonces, entre Vigo, él viene con la familia, claro, depende de ellos, ¿no? Y entre Vigo con sus padres y Ferrol con sus abuelos, pues llega a la edad de 22 años, que estando en Vigo, bueno, el padre es destinado también a Bueu, después de Vigo, conoce a una chica, Josefina Malvido, una chica que había hecho magisterio, y se casa muy joven, con 22 años. Esa etapa es una etapa muy convulsa, se van a Valencia el matrimonio, buscando trabajo, no lo encuentra, y retorna a Ferrol. Entonces, en Ferrol va a estar pues, prácticamente durante la guerra, hasta que en el año, dando clase en el instituto que aún no es el Instituto Concepción Arenal de ahora, estaba donde está ahora la Fundación Abanca, en la Plaza de Galicia. Y ahí empieza, digamos, el escritor, en este momento. Hasta ahora sobrevivió periódicos, malamente, escribiendo cosas que no se publicaban, dando clases particulares. Él se casa, da clases particulares en Ferrol, en Rapariz, en el Tirso, donde había estudiado. Es muy amigo de Carballo Calero. Entre los dos intentan crear un colegio de segunda enseñanza con otros profesores, Masdías, don Manuel Masdías, etcétera, que no llegó a buen puerto. Se afilia al Partido Galleguista, del que Carballo Calero es presidente, él es secretario. O sea, tiene una vida en Ferrol muy de trabajo, muy activa. Estoy hablando de los años de la guerra, antes de la guerra, porque en la guerra Carballo Calero ya no está, ¿no? Y a partir del año 39, cuando se acaba la guerra, él aprueba las oposiciones de catedrático de instituto, se va a Santiago, que es una etapa muy importante en la vida de Torrente. Santiago, donde había ido a examinarse, pero él hizo la carrera de historia, era licenciado en historia, hizo la carrera de historia por libre. Aún así sacó premio extraordinario de carreras. Es una cosa muy curiosa que coincide curiosamente con lo mismo que hizo Carballo Calero, que Carballo Calero hizo Derecho en Santiago, después aprobó unas oposiciones al Ayuntamiento de Ferrol de funcionario, y luego desde aquí también hace la carrera de historia en Santiago, que era la especialidad única que había, y también por libre, yendo a examinarse a Santiago, igual que Torrente, ¿no? O sea, la trayectoria es prácticamente paralela. Bueno, estamos en Santiago, año 39, en que él consigue una plaza de catedrático, de instituto. Santiago inunda el mundo cultural, es el sitio adecuado para una persona como Torrente, le fascina la arquitectura, conoce a escritores, los escritores galleguistas de aquel momento pues los trata a todos, especialmente a Álvaro Cunqueiro, del que era muy amigo. Torrente, estando en Santiago, le nace su cuarto hijo. Tenía 3 hijos ya en Ferrol, y allí nace su cuarto hijo, y el sueldo de catedrático no daba para tanto, ¿no? Entonces decide volver a Ferrol, porque sabe que Ferrol es una ciudad más barata, que hay economatos de la Marina, de Bazán, donde se puede comprar, bueno, pues de alguna manera, ¿no? Se puede comprar más barato, más económico, y viene para Ferrol en el año 42. Del 42 al 47 va a vivir aquí,
la calle Gravina, número 8, y yo creo que son los mejores años de la vida de Torrente. Señalaba en su intervención el otro día que para Ferrol Torrente ha sido muy importante, pero que para Torrente Ferrol también lo fue. Sí, Ferrol fue determinante en la constitución personal y no digamos en la constitución literaria de Torrente. Torrente sería un gran escritor porque el talento lo llevaba dentro, naciese en Ferrol, en Murcia o en Toledo, por poner un ejemplo, pero no sería el mismo. Sería un gran escritor, pero no sería este escritor, porque Torrente en Ferrol consigue algo que sin darse cuenta siquiera, o sea, vive un ambiente que luego le va a influir y a determinar gran parte de su literatura. Vive en una ciudad ilustrada, una ciudad del siglo XVIII, racionalista, que no tiene esquinas, que tiene unas calles larguísimas que se cruzan con otras, no hay ningún urbanismo municipal en Galicia con una ciudad igual, ¿no? Con una presencia muy fuerte y muy importante, muy señalada y significativa de la Armada y del Ejército, con unos astilleros que también tienen su gradación social, ¿no? El ingeniero, el tal, hasta el lefre, el trabajador menos cualificado, y todo eso le da a la ciudad unas características que no se dan en ninguna otra. Bueno, pero es que Torrente, además de vivir ese ambiente de una ciudad como Ferrol, vive otro ambiente que es el de la aldea, de la casa de sus abuelos, a donde él va mucho, de niño. El padre era marino, entonces la madre, cuando el padre viajaba, pues se iba con los 2, 3 hijos, primero 2, luego el tercero nació más tarde, se iba a Serantes, pasaban allí con los abuelos, bueno, la madre más protegida y los niños encantados, ¿no? Y ese mundo de la aldea y de la ciudad es un mundo que se queda anclado en la mentalidad de Torrente, de tal manera que sus novelas son en gran parte racionalistas y en otra gran parte enormemente imaginativas, incluso disparatadas, ¿no? Con esa fantasía propia heredada del Valle de Serantes, de que él adoraba y, bueno, y quiso enterrarse ahí. Ahí está, y todos los años se hace ese recuerdo desde los diferentes gobiernos que ha habido, como señalaba también en su intervención, que nunca Ferrol se ha olvidado de Torrente. Bueno, es verdad, porque a mí, que no soy de Ferrol, me llamó poderosísimamente la atención y de una forma positiva esa reacción de la ciudad a través de su gobierno municipal, ¿no? Cuando muere Torrente, que se quiere enterrar aquí, a partir de ese momento dice, bueno, pues esto hay que darle la parte significativa y la parte importante que tiene el tener aquí el cuerpo de un escritor que escogió este sitio por cariño y por devoción hacia él, ¿no? Y entonces, desde ese momento, todas las corporaciones municipales, un 27 de enero, que es la fecha en que él murió, del 99, bueno, pues cada año, 27 de enero, pues se iba allí a Serantes. Se iba y se sigue yendo. Y se sigue yendo con un ramo de flores, el Tosos, también el coro mandaba un grupo de gaiteiros. Torrente era Toso Douro, se había sido distinguido con esa distinción, valga la redundancia, del coro, que es la máxima distinción que tiene. Y entonces, bueno, pues el alcalde de turno, los concejales, lloviendo, haciendo frío normalmente, 27 de enero, sí, aquí día de inclemencia asegurada, pero se mantuvo eso, con lo cual se puede sacar una conclusión de todo esto importante. Los personajes importantes de una localidad, de nuestra localidad, hay que tratarlos bien, hay que mantener su memoria, hay que recordarlos. Y en segundo lugar,
nuestros representantes políticos, bueno, que yo ahora soy también representante político, yo creo que tenemos la obligación de nuestro trabajo, de nuestra área. El de urbanismo pues tiene que cuidar las calles y hay que hacer carreteras y hay que cuidar los edificios y las aceras y los pasos de cebra, todo eso. Pero también el munícipe, el representante político de la ciudad tiene una obligación y es dar ejemplo de convivencia. No le podemos pedir a los ciudadanos que se lleven bien, que las comunidades de vecinos no se peleen, que los barrios después no se sean bueno, pues, corporativos unos con otros y colaboradores, si nosotros no lo somos. Y esto es prueba de ello. Si le parece, vamos a pasar a ver unas cuantas imágenes de lo que se van a poder encontrar en el Centro Cultural Torrente Ballester. Si compañeros pueden, pasamos a esa primera instantánea para que nos pueda comentar qué es lo que aparece aquí. Ahí aparece la firma de Gonzalo Torrente Ballester, como firmaba él. Las dedicatorias de sus libros tienen esa firma. Se han conseguido pasar a la pared por bueno, estos medios ya sofisticados, ¿no? Y ahí están fotografías, bueno, yo no veo bien. Tal vez aquí están un poco, sí, se pueden ver que son fotografías suyas, creo, y de algunos con familiares. Personas, o con familiares. Sí, estas no, pero tenemos otras imágenes que se pueden ir viendo más. Vamos a pasar a la segunda instantánea. Cuando estas obras de teatro o estos trabajos... Estas son las obras de teatro que se publicaron, pero que no se representaron a las que aludía yo antes. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ese es un texto donde se va explicando la trayectoria de Torrente, que está al principio de la exposición, y en gallego y en castellano, y se va contando, bueno, pues creo que esto corresponde exactamente a la época de vivir en Ferrol, de la primera etapa de Torrente en Ferrol, ¿no? Como señalábamos anteriormente, decía que esta muestra venía de la Biblioteca Nacional de España, pero viene aquí mejorada, porque hay otro material, algún material que no estaba allí en Madrid. Sí, hay, por ejemplo, toda una serie de fotografías de personajes, de escritores importantes de la literatura española, que a lo largo de estos 25 años fuimos trayendo a Ferrol para que hablaran de Torrente, ¿no? Y no sé si está recogido aquí, estas son fotografías que hizo Torrente. Torrente era muy aficionado a la fotografía y mira la carabela aquella que está en la capilla de la Virgen del Nordés. Es un detalle exquisito de fotógrafo, ¿eh? O sea, ya no solo tenía arte en cuanto a la escritura, sino que también... Era muy buen fotógrafo, están allí expuestas varias cámaras y lo que es extraño es que siendo prácticamente miope a la última potencia, tuviese vista para coger la máquina, ¿no? En la muestra también se destacan insignias, condecoraciones, distinciones que recibió a lo largo de toda su trayectoria vital. Que son muchas. Bueno, desde el premio Cervantes, que digamos sería el más importante, al premio Planeta, hijo predilecto de Ferrol, hijo adoptivo de Salamanca, hijo adoptivo de Santiago, medalla de oro al mérito cultural de Santiago, varios doctores honoris causa de distintas universidades, tienen una cantidad de reconocimientos. Estamos hablando de un escritor de proyección internacional, o sea, nos parece que, bueno, que como lo tenemos aquí al lado, Torrente, ¿no? Pues eso, aquí Serantes y la calle Gravina, ¿no? Bueno, es algo muy importante, ¿no? Vamos a ver otras instantáneas que se pudieron hacer. Aquí hay como unas maquetas de barcos. Sí, eso era una dedicación que no sé de dónde sacaba el tiempo, pero... Esto también lo hacía, no es que se lo... No, eso era un entretenimiento que bueno, que en sus ratos de ocio, en verano, pues entretenía. Era polifacético, totalmente. Sí,
Vamos a pasar a la siguiente. Estos son imágenes que ahora vistas aquí desde aquí las vemos un poco en la lejanía. Sí, pero te las interpreto yo. Son de Albany, de cuando estuvo en la Universidad de Nueva York, en Albany. Albany es la capital del estado de Nueva York. Y tiene una universidad muy buena. Él estuvo allí 2 años ininterrumpidos y después, durante 6, volvía un semestre. O sea que estuvo 2 años completos y 4 mitades de año, ¿no? Por semestres académicos. Y para él fue una salvación el haberse ido a Albany, porque la universidad americana es de muy pocas horas de docencia, mucho tiempo para la investigación, mucho tiempo libre para leer y tal. Entonces ahí fue donde empezó a escribir la saga Fuga, porque tenía tiempo, estaba alejado además de España, de los problemas políticos, estoy hablando del año 66, que se va a Albany, y que al mismo tiempo a mí la estancia de Torrente en Albany, que me alegra por su trascendencia que tuvo literaria, por el tiempo que le permitió para escribir, pero al mismo tiempo me apena porque resulta que en Nueva York gozaron de un profesor universitario extraordinario y aquí, en España, no fueron capaces de ofrecerle una cátedra en una universidad importante, ¿no? No se entiende, o sea, porque hay unos requisitos, hay que hacer una tesis doctoral. Torrente no había hecho nunca la tesis doctoral, empezó con El Quijote como juego, una obra, un estudio del Quijote magnífica, pero claro, él tenía que dar clase, tenía que escribir, tenía 7 hijos pequeños, no podía dedicarse expresamente a trabajar durante 3, 4 años, que es lo que cuesta hacer una tesis. Bueno, pues olímpicamente se prescindió de Torrente Ballester, cuando era un profesor con unos conocimientos literarios, críticos, extraordinarios. Vamos a ver alguna otra imagen más de lo que había allí. Esto exactamente parece que son publicaciones. Estas son carteles de una obra de él, con guión de él, que fue Surcos, que fue una obra muy importante en los años 50, creo que es el 51. Surcos es el cartel ese grande. Ese que está ahí arriba. Y después las otras son imágenes de gente del cine, porque Torrente tuvo también una parte dedicada al cine, fue guionista de esta película y de otra titulada Rebeldía, que no era tan buena como esta. Esta fue muy buena, una película de ver aún hoy, ¿eh? Y después algunas de sus obras fueron llevadas al cine, como sabes, Los gozos y las sombras, esa serie extraordinaria que hizo Televisión Española sobre su trilogía, que fue realmente la que catapultó. El mundo es así de injusto, ¿no? Es un escritor como la copa de un pino y resulta que es conocido en España y en el mundo gracias a una obra, a una serie televisiva sobre una de sus obras. La serie era muy buena, pero lo que era bueno era el texto que había debajo, ¿no? Y bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso le permitió a él, fíjate, lo contaba como anécdota. Esta serie es del año 82. La estrena Televisión Española en el 82. En el año 72, 10 años antes, había publicado la saga Fuga de J.B. En esos 10 años había vendido 726 ejemplares. ¿Y cuántos se vendieron? Le llevaba cuenta el editor. Y a partir del 10 años 82, después, bueno, empezó a vender saga Fuga, si no digamos Los gozos y las sombras, bueno, con bestsellers, ¿no? La trilogía fue la más vendida en España, en Argentina, en México, durante 2 o 3 años seguidos. Como sucede siempre, nos quedamos sin tiempo y con un sinfín de asuntos que tratar, pero para todas aquellas personas que quieran conocer al detalle esta exposición, ¿hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 30 de abril, en principio. Previsiblemente, si tiene éxito como... No, pues,
estará como último día el 30 de abril, pero a lo mejor por cuestiones de, queríamos cuando se terminase pues hacer también un acto de despedida y por asuntos de protocolo, de políticos y tal, a lo mejor se adelanta un día o dos, pero bueno, estamos finales de abril, es la fecha. La fecha límite, así que aún tienen tiempo y la gente que venga a la Semana Santa también entre otras de las opciones, que mejor que es una opción muy buena ir a ver esto. Yo lo recomiendo que vayan a verlo porque se van a encontrar con un escritor muy paisano, muy ferrolano, con muchas cosas que el ferrolano reconoce inmediatamente, ¿no? Aparte de libros, de objetos personales de él, etcétera. De todo lo que hay allí, ¿qué es lo que más le llama la atención o cree que es lo que más llama la atención a la gente que se acerca hasta allí? Bueno, no sabría exactamente. A mí lo que más me impresionó ya desde que leí ese texto en Cuadernos de la Romana, una de sus obras del año 70 y pico, es un fragmento que está colgado en la pared y que dice: yo soy de esta tierra, como los viejos elefantes vengo acercándome hacia mi tierra donde están mis muertos y con ellos quiero descansar. Y es impresionante porque es un texto un poco más largo, pero que tiene un contenido sentimental profundo porque se está viendo que lo escribió con el corazón en la mano derecha, ¿no? Y bueno, pues y hay muchas cosas que llaman la atención, fotografías de él, otros textos, obras. Hay un texto de la censura, censurándole la saga Fuga de J.B., y el censor, está recogido el texto íntegro del censor, que se coronó de gloria, dice: bueno, esto es un disparate, esta novela ni es novela ni es nada, no hay por dónde cogerla, un chiflado que escribe. Muy bien, pues mira, acertó plenamente ese señor, ¿eh? José Antonio Pontefar, como siempre, un placer poderle tener esta noche aquí y conocer más detalladamente esta muestra. Gracias. Nada, gracias a ti, Natalia. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.